Esto es el calentamiento, ¿eh? No importa, no importa, dale. Hola mi gente, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video súper chévere hablando de una metodología de entrenamiento de precompetencia, es decir, una preparación para una competencia de calistenia, que en este caso es de street lifting. ¿Qué es el street lifting? Es una categoría de la calistenia. ¿Y en qué consiste? En la realización de ejercicios con el peso corporal más peso extra, donde yo voy a añadir peso extra. Más que todo esto se realiza en los ejercicios básicos como pull-ups, fondos, muscle-ups, push-ups y demás, ¿sí? Es una categoría bastante buena de la calistenia, bastante intensa, y este video lo hice con Ana. Es una parcera que vive aquí en Londres. Me encuentro acá en Londres, en Inglaterra, así que tuve la oportunidad de compartir también con el coach, quien es la persona que está dirigiendo sus entrenamientos en pro de que ella compita y bueno, gane, que esa es la idea. Ana tiene la competencia en un mes, ¿sí? Más o menos en noviembre. El objetivo de esta rutina y la metodología que implementamos es, digamos, que predisponer el cuerpo a lo que se viene, es simular un poco de la competencia. Por eso, aquí voy a explicar más que todo qué fue el trabajo que se realizó, la intensidad, el volumen y también los ejercicios. Sin embargo, digamos que no hubo tanta variedad en los ejercicios, pero sí es muy interesante analizar cómo está estructurada la planificación y las fórmulas, las variables, así que ya les cuento bien. Antes de uno empezar una planificación enfocada a una competencia, toca sacar estos datos, el RM. El RM como tal es la máxima repetición. Para que ustedes lo entiendan bien, es como poder hacer una sola repetición con la máxima cantidad de peso que yo le ponga. Entonces, un ejemplo, digamos que yo solo puedo realizar una pull-up con 50 kilos. Ese es mi RM, 50 kilos. El trabajo que hicimos en la rutina, más que todo, fue de pull, ¿sí? Nos enfocamos en pull, en lo que es el ejercicio pull-up. Y es súper interesante porque mucha gente falla en esto de la pull-up y me preguntan: Juan, ¿cómo hago para mejorar la pull-up? Entonces, lo primero es sacar el RM. Tengan en cuenta, esto es street lifting, entonces toca sacar esa máxima repetición con peso. Ana como tal tiene un RM de 24 kilos, es decir que ella hace una pull-up con 24 kilos, o sea, es lo máximo que solo se puede hacer una pull-up con 24 kilos y ya, ese es su RM, si me hago entender, y solo puedo hacer una y ya. De ahí empezamos a realizar como tal la rutina. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Realizamos 4 repeticiones al 50% de ese RM. Es decir, entonces uno coge 24 kilos por 0,50. Eso me da, no exactamente lo que tengo acá, pero es una aproximación, porque a veces uno no tiene los discos exactos, pero es un aproximado. 12,5 kilos. Es decir, que el primer ejercicio de la rutina fue realizar 4 repeticiones con 12,5 kilos. Así que acá les muestro cómo fue. Y en el caso mío, yo simulé como tal lo mismo, pero en el muscle up. Así es como uno realmente trabaja de manera efectiva y bajo el principio de la especificidad lo que uno va a realizar en una competencia. Este trabajo más que todo es como una alta intensidad, bajo volumen, por decirlo así, porque si te das cuenta son 4 repeticiones. Estamos muy cerca de llegar a CRM. No es una rutina en la cual uno como tal haga muchas repeticiones, sino que son pocas repes, pero muy cerca de CRM, muy cerca a esa máxima repetición, como al fallo. Ya para el segundo ejercicio empezamos a incrementar el RM. Entonces, realizamos ahora el segundo ejercicio. Las mismas 4 repeticiones, sí, pero ahora al 60% del RM, es decir, con 15 kilos, un aproximado, ¿no? Con 15 kilos, las mismas repeticiones. Y en mi caso, yo también lo apliqué, pero con el muscle up. Vamos.
Súper importante, algunos se preguntarán, bueno, ¿cuánto es el tiempo de descanso? El tiempo de descanso acá es de 5 minutos, siempre es bastante, pero por lo que les digo, es una rutina de una intensidad muy alta. Necesitamos buscar efectividad en cuanto a llegar a ese número de repeticiones establecidas y en cuanto al gesto técnico. Digamos que Ana se está preparando para una competencia, entonces la idea es que el gesto técnico esté lo mejor posible en cada serie, buscando series efectivas. Lo curioso de esta rutina es que, si se dan cuenta, analicemos acá, empezamos haciendo 4 repeticiones al 50% con los 12.5 kilos, pero es solo una sola serie, y después le voy subiendo y le voy subiendo al RM. No es que repita, no es que haga 3 series al 50%, después 3 series al 60%, sino que es una serie por determinado porcentaje del RM, ¿sí? Y esto no lo había yo aplicado mucho, o sea, no lo tenía en cuenta, pero es muy bueno poder compartir esto con el coach de Ana, que es una metodología bastante efectiva cuando uno está cerca a una competencia, más o menos cuando uno está a 4 semanas de competir. Ya para el tercer ejercicio aumentamos el RM, llegamos al 70% del RM, ¿sí? Es súper fácil ahí cuando hagan la fórmula. En el ejemplo de Ana es 24 por 0,70. Eso da como más o menos 17 punto algún aproximado, pero acá lo hicimos con 17 kilos exactos. Y aquí sí le bajamos a las repeticiones, hicimos 2, porque ya lo que les digo, estábamos llegando al fallo. Entonces acá redujimos las repeticiones, 2 repeticiones al 70% del RM. Entonces aquí les mostramos. Bien, ahí uno se va dando cuenta que la rutina se pone más dura cuando uno empieza a aumentar la intensidad, pero ahí la dimos toda. Y si se dan cuenta, tratar de hacer el gesto técnico lo mejor posible. Ya después lo que hicimos fue 2 repeticiones también, 2 repes al 75%, que eso nos dio 18 kilos. En la fórmula, 18 kilos. Así que acá les muestro. Y ya como por último ejercicio así ya de la transición de la pull-up, hicimos 2 repeticiones al 90%. Eso nos dio 20 kilos. O sea, imagínense, ya nos acercamos como tal a esa máxima repetición, al RM. Y la idea era realizar 2 repeticiones, pero tener en cuenta que habíamos hecho ya un volumen de trabajo, el cual obviamente genera una fatiga. Lo interesante aquí para analizar es que fuimos haciendo como tal un piramidal ascendente, ¿sí? Haciendo una serie por un determinado porcentaje, lo cual es muy bueno porque realmente simula lo que es una competencia. En la competencia solo tienes, no sé, te darán 2, incluso 3 intentos para buscar hacer tu máxima repetición. Eso depende del tipo de competencia, ¿sí? En este caso, Ana lo que tiene que hacer es tratar de realizar una sola repetición con el mayor peso posible. En cambio, a veces es como un determinado peso y la persona que haga más repeticiones con ese determinado peso es la que gana. Todo depende del enfoque o la modalidad, ¿sí? Entonces terminamos haciendo las 2 repeticiones al 90% del RM, que eso nos dio 20 kilos. Es decir, sumándole 4 kilos más, eso ya nos daba su RM 24 kilos. Y ya para finalizar, hicimos un ejercicio que me pareció bastante interesante, que lo puso el coach de Ana, Germain, y es un ejercicio que se llama pull in. Hace referencia como tal a 2 transiciones. La primera es realizar una tracción, un jalón, donde uno llega a los 90 grados, ¿sí? Y después de ahí terminar el último rango, subir, hacer este gesto.
pull in. Germain me explicaba que este ejercicio, digamos que la finalidad de este ejercicio como tal es mejorar esa última transición, utilizando esos músculos como tal de la espalda, ese dorsal, ese último pull, súper importante, porque me mostraba el ejemplo de varios competidores que ya alzaban mucho peso y esa transición es tan importante que a veces llegan aquí y les falta esta subidita de la barbilla para que la repetición sea válida. Entonces es un ejercicio, digamos que muy específico para eso, es súper importante, y yo creo que una persona que tiene errores o falencias en su pull-up le puede ayudar un montón. De este ejercicio hicimos 3 repeticiones, pero le bajamos el peso 12 kilos. Ahí les muestro para que vean cómo es. No, yo te lo paso yo. Shall I talk to you? Yeah, translate. You can be my translator. Sir, you can be the host. Are you the host? Okay. So, Germain, tell me, what is the goal of this routine? So the goal of the routine is just to build strength. The first half of our exercises is to build strength in the pull-up, and then the second half is to work on techniques and really kind of fine-tune the technique for doing the pull-up. So you see her do the pulls, and then she pulls into the bar, and that's just to get the brain used to the movement pattern of the pull-up. Anna, tell me, what do you think about your coach, Germain? What do you think of it? I can't talk bad about him in front of him. I think he's been amazing with me since I met him. I wasn't as strong as I am now. I mean, I'm a beast thanks to him and thanks to me, obviously, too. And yeah, I couldn't be happier. Okay, thank you so much for this interview. Just maintain training hard. Yeah, we will. Thank you. Thanks. Thank you. Bueno, Ana, ¿cómo te sentiste con la rutina de hoy? Pues súper bien. Al principio no me sentía muy fuerte, pero conforme iban pasando los sets, ha salido todo según lo planeado, así que muy contenta. Bueno, cuéntanos cuándo es tu próxima competencia. En un mes, en noviembre. Va a ser la tercera vez que compito y nada, tengo muchas ganas. Ok. Bueno, un saludito para la gente de Colombia. Un saludo. Chao. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Realmente la información y el contenido educativo aquí es brutal, uno aprende mucho. Recuerden aplicar las fórmulas. Créanme que si uno aplica las fórmulas y es juicioso, uno realmente sí ve resultados. Digamos que yo recomiendo mucho que lo que es sacar el RM lo hagan cada 5 o 4 semanas, cada 5 semanas, ¿sí? Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es sacar el RM. Ya después hacen las fórmulas y trabajan al 60 o al 70, así como en esa rutina de hoy. Antes de volver a sacar el RM, hacen una semana de descarga. Esa semana de descarga debe ser muy suave. Bajan la intensidad, pueden bajar más que todo la intensidad. Un ejemplo, en vez de hacer 4 repeticiones al 50% del RM, pues me hago, no sé, unas 8 o 12 al 30% del RM, algo súper suave, porque así el cuerpo se recupera, genera supercompensación y después está listo para volver a intentar el RM. Esa es mi sugerencia, ¿listo? Así que nada, espero que les haya gustado este video. Acá les dejo el Instagram de Ana, Germain. Muy buenas personas, excelentes atletas y nada, un abrazo para todos. Si saben de alguien que le puede servir este video, porfa, se lo comparten. Recuerden suscribirse al canal para seguir subiendo muy buen contenido de calidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.